Arcatao. Ubicado en la frontera con Honduras y entre los cerros más altos de Chalatenango, es un pueblo de gente sencilla, trabajadora y migrante, con una población de 2.447 habitantes. Destaca por su organización y bajos niveles de delincuencia. La economía local se basa en la agricultura, las remesas y el comercio. Nueva solicitud de prórroga al régimen de excepción, capturado a más de 80.500 personas. La suspensión de 3 garantías constitucionales. Es justificación suficiente para continuar con la medida. Las circunstancias que motivaron el régimen continúan. Cuando inició el régimen de excepción fue lo más difícil en nuestras comunidades. En un momento un joven tenía pensado viajar a Estados Unidos y decidió ir a un caserío cercano a despedirse de su novia. Fue encontrado por un grupo de soldados y iba con otro joven acompañándose, que eran compañeros también de la misma sección de bachillerato, y los detuvieron, comenzaron a golpearlos, los hincaron, se pararon encima de los pies de ellos e incluso cargaron el fusil a la par del oído de uno de los estudiantes, y el soldado comentó: tengo ganas de darle una alma al diablo. Al siguiente día el muchacho migró, golpeado, torturado, con eso de que casi lo mataban. Bueno, ellos les dijeron de que se fueran para la casa, que ya sabían quiénes eran y que si hablaban que algo les iba a pasar. Al poco tiempo, 1 o 2 meses después, el siguiente joven migró también para Estados Unidos. En Arcatao la migración siempre ha estado presente. Las viviendas son la mejor expresión de ese fenómeno. Muchas de las personas que han migrado hacia Estados Unidos han tenido la oportunidad de poder superarse económicamente. Tienen un trabajo estable, mejores condiciones económicas. Eso hace posible que ayuden a sus familiares que quedan acá. Es un municipio de escasos recursos, los jóvenes no ven posibilidades de poderse desarrollar y luego tener un empleo, o ven que lo único es tal vez desplazarse a Chalatenango, las posibilidades de empleo son pocas, poder ir a la universidad es bastante escaso. Arcatao, distrito de Chalatenango Sur, se está quedando sin jóvenes, porque estos prefieren migrar antes que terminar en la cárcel, muertos o desaparecidos. Y él migró hace 2 años y medio hacia los Estados Unidos. Fue de una manera sorpresiva, igual tuvo que tomar la decisión de repente, irse por la misma situación que en el país se vivía, tuvo que irse rápido, sin mayor despedida, sin saber, entonces se fue, tuvo que dejar a su hijo acá, ¿verdad? Y en mi caso, pues a mí también, tuvo que dejar a sus familias. Acá en el municipio empezaron a haber como mucho acoso, digamos, o acercamiento de la Fuerza Armada. Entonces, si ellos salían, por ejemplo, a un lugar a jugar o a caminar o a andar en moto, habían soldados y a veces los paraban. En una ocasión, de hecho, él iba con un amigo en una motocicleta y los pararon, a 4 de ellos los pararon y empezaron a pedirles sus nombres, empezaron a registrarlos, a pedirles que se quitaran la ropa y a acosarlos de alguna forma, amenazarlos y decirles de que se los podían llevar presos. Y empezaron, él me contaba que empezaron a ver en un teléfono, a hacer llamadas para preguntar si las personas que estaban ahí con él, los otros jóvenes, tenían algún registro por el que pudieran llevárselo. Y resultó que nadie de los que estaban ahí tenía pendiente, ¿verdad? Entonces luego de intimidarlos y de alguna forma amenazarlos, los dejaron
ir, pero se quedó ya con ese temor. Han llevado algunos jóvenes que están en las cárceles y sus familias aquí no saben nada. No saben si están bien de salud, no saben si están recibiendo medicamentos, no saben nada. Entonces la gente aquí vive con esa incertidumbre, esa zozobra de qué pasará con mi hijo, ¿verdad? Entonces, claro, el resto de familias no quieren vivir esa misma experiencia. Entonces, con el dolor de su corazón, prefieren que sus hijos se vayan a los Estados Unidos. Hubo un caso cercano, ¿verdad? De un municipio algo cercano, donde su familia, luego de que él había fallecido, días después les informaron que su hijo había fallecido. Entonces, pensar en ese tipo de cosas no. Preferir estar separados y lejos, pero no que sufra acá y no saber de él, no poder hablar o no poder tener mayor comunicación. Entonces, allá al menos nos hablamos, ¿verdad? Y sabemos que relativamente está bien. Pero anteriormente los municipios, cuando tenían presupuesto, habían más proyectos de diferente tipo, capacitaciones, formaciones en diferentes áreas, y hoy que se les ha quitado el presupuesto a las alcaldías, las condiciones se han visto más desfavorables para los jóvenes, viendo la posibilidad de emigrar como algo que es como lo más adecuado para ellos. Se nos habló de una universidad en Chalatenango, pública, es decir, una sede de la Universidad Nacional. Lastimosamente, a 5 años de esa promesa, los estudiantes no han contado con esa posibilidad y se frustran porque económicamente no tienen la posibilidad de vivir en San Salvador y estudiar una carrera universitaria, es demasiado caro. En este distrito, los jóvenes tienen pocas opciones de encontrar empleo al terminar su bachillerato y mínimas opciones para continuar la universidad. Hace menos de 2 meses, un joven se dirigía al casco urbano del municipio. Él es de un cantón de acá. Iba al ciber a imprimir una tarea y se encontró con un grupo de militares. Lo pararon, le pegaron un culatazo en la espalda y él les decía que era menor de edad. Les mostró la mochila, que iba a hacer tareas, y ya no lo golpearon, eso sí, pero primero fue el golpe y luego la pregunta y la averiguación si era cierto. Entonces creo que los procederes a veces no son los más correctos. El régimen no solo ha impactado a los jóvenes salvadoreños, sino también a los estudiantes de los exbolsones, territorios que pasaron a ser parte de Honduras por una sentencia de la Corte Internacional de La Haya en 1992. Desde el exbolsón de Sazalapa, jóvenes solían venir a estudiar a Arcatao por ser el más cercano para estudiar el bachillerato. Teníamos incluso un estudiante que venía de esa zona y cuando se instaló el régimen y se cerraron los pasos, desde el momento también de la pandemia, este estudiante dejó de pasar porque tenía que pedir permiso todos los días y a veces cambiaban a los efectivos militares. Y al final el muchacho no pudo con tanto control y que no era solamente el preguntar, sino que era un proceder no adecuado, dejó de estudiar. Hoy ya no tenemos estudiantes que vienen desde la parte de Honduras, de los exbolsones, a estudiar al municipio de Arcatao. Por lo menos la deserción este año ha sido en una sección, si lo comparamos en un porcentaje, de un 30%. Son pocos los jóvenes que están estudiando y al menos de 10, 3 decidieron migrar este año. Alfredo, un agricultor que sobrevivió a la guerra, emigró a Estados Unidos en busca del sueño americano. Tras 7 años y medio de trabajo, decidió regresar. Y fui a nada, prácticamente, a darme en la torre, porque como ese tiempo, vaya, en 2007 llegué a Estados Unidos. El 2007 se da en bancarrota.
Se declara en bancarrota Estados Unidos. En vez de agarrar gente para trabajo, estaban viendo a ver cómo emigraban, cómo sacaban miles y miles de personas, en vez de detenerlos ahí. Entonces fue bastante cruel. Aquello eran manadas, aquello eran de 100, de 200 personas que sacaban de las factorías, de las fábricas, de las construcciones, de todos los que habían migrantes, éramos buscados como agujas para mandarlos de regreso. Durante sus 7 años y medio en Estados Unidos, Alfredo pagó al coyote el viaje, compró una casa y se llevó a su hija. El viaje fue duro, casi perdió la vida. Ya en Estados Unidos, sufrió discriminación y malos pagos por ser migrante sin papeles. Migrar fue su peor decisión, sostiene. Jamás en la vida desearía que emigrara. No le voy a mentir, no hay de qué no lo puteen a uno. Y uno queda como aquel perro marrano, como dijo el dicho, que solo oye y como no puede hablar. Así queda uno. Porque ellos como en inglés lo putean, uno queda como perro marrano que no entiende. Así que hablamos un poco, me dice papá, el régimen de recepción está muy estricto acá. ¿Y qué pasó, hijo? ¿Qué te han hecho? No he llegado al instituto cuando ya me han parado 3 veces, registrándome, diciéndome que si ando marihuana, que si tengo marihuana, que si soy marihuanero, que si soy marero, con cuántos me reúno, que si soy jefe, de cuántos soy jefe, y donde usted sabe que yo nunca he andado en eso. Porque dice que un soldado le dijo que yo nunca he tenido problemas. Dije que le dijo él, pero si nunca has tenido, pero si yo quiero ya tenés problemas, porque yo te puedo poner los cargos que yo quiera. Entonces fue bastante estricto y bastante feo, bastante temoroso para un jovencito que no sabía, que nunca le habían tocado nada, pues bien, él se temorizó. Y así fue, de esa misma forma fue que procedimos con el dolor del alma, como se dice el dicho, porque en realidad no queríamos eso, pero tuvimos que hacerlo, tuvimos que someterlo a que él fuera para allá, algo que no queríamos nunca porque es el último chamaco de los 4. Entonces, pero sí estoy claro que si mi hijo se hubiera quedado aquí, estuviera preso. Yo estoy claro de eso, sí, que no, y es mejor que esté allá prácticamente porque imagínese, en vez de que lo tenga preso, es mejor allá, porque preso no me diera cuenta nada, absolutamente nada. Y hay por lo menos cada rato que quiero verlo, yo lo veo, porque yo hablo con él, cada rato la mamá también, y entonces, pues sí es lamentable porque había que ver cómo se le daba mejor trabajo, estudio aquí a un hijo y no que fuera migrante a trabajar, a ser esclavo de otro país. Municipio tras municipio, distrito tras distrito, como sea, en todo ha sido igual. E incluso en otros caseríos y cantones ha sido más severo, porque han llegado lugares que de un solo han llegado a tumbar las puertas, de un solo a puros almaganazos, solo por una llamada, una simple llamada, porque le cae mal al vecino, a la vecina. Este del régimen es un proceso que va y viene cuando ellos consideran pertinente por cubrir datos estadísticos, vienen y capturan a jóvenes. Hay familias que han migrado, papá, mamá e hijos, por el mismo temor. Han quedado las casas solas,
abandonadas y han tenido que emigrar por el miedo a ser detenidos. Que desarrolle empleo, que eso es lo que se necesita. Si usted aquí desarrolla empleo, desarrolla lo que es el estudio, que tanto que se llenó la boca el señor diciendo que iba a haber una universidad en Chalatenango, no se ha visto. Para que este chamaco, este joven, logre aprender algo bueno, para poder él ser énfasis y bueno para el pueblo mismo y para su familia, desarrollo económico. Entonces, pero ahí está que no hay nada de eso. Debería de haber mayor capacitación en diferentes oficios, capital semilla, para que ellos puedan emprender en un negocio propio. Deberían de haber mayor proyectos de desarrollo. Hemos visto que los cubos y otros proyectos más se han centrado en la capital y se ha dejado en el abandono de la zona rural. Mientras el gobierno promociona a El Salvador como el país más seguro, las cárceles están llenas de jóvenes cuyos derechos básicos como la defensa, la salud, la educación y la alimentación han sido negados. Al mismo tiempo, la población enfrenta altos precios de la canasta básica, pobreza, desempleo y un entorno de miedo debido a un régimen de excepción que se ha vuelto permanente. Este contexto lleva a que más salvadoreños busquen oportunidades laborales en el extranjero o huyan por temor a ser detenidos.